vamos a dar inicio, amados hermanos, a este lindo discurso que dio el apóstol Pedro y ¿verdad? Junto con él estaba el apóstol Juan, ¿verdad? Y como estaba diciendo mi hermano René, ya dio él la recapitulación, ¿verdad? Esto ya está después de la sanidad del cojo de la hermosa, el cojo que estaba sentado en la puerta del templo pidiendo limosna. Pedro y Juan, no teniendo oro ni plata, ¿verdad? Le ofrecieron algo mejor. Le ofrecieron primeramente, ¿verdad? La sanidad, pero a través de eso, una experiencia con el Cristo resucitado. Recordemos que los milagros, los prodigios, las señales son confirmación del Evangelio. Amén. El Evangelio es confirmado a través del poder de Dios, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar aquí leyendo. Y no vamos a leer porque este es muy largo, ¿verdad? Es un poco largo, sino que vamos a ir versículo por versículo, ¿verdad? Tenemos la costumbre de leer, pero este pasaje es un poco largo, entonces queremos avanzar y ir leyendo en lo que vamos enseñando. Pero antes de comenzar voy a pedir a mi hermano René Lagos que haga la oración para dar inicio. Amén, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Dios mío, dándote a ti la gloria, la honra, Padre. Gracias por darnos el privilegio de presentarnos delante de tu trono a través de Jesucristo, Padre amado. Señor mío, en esta hora, Padre, nosotros depositamos todo en ti, Señor, para que tú nos uses, Señor, para bendición de nuestros amigos, nuestros hermanos que nos están escuchando. Padre, esas familias, esa esposa o ese esposo que están necesitando una palabra, Dios mío, una palabra de bendición, Padre amado, que en esta hora ellos sean bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo lleve estas palabras y esta enseñanza a los corazones de los oyentes, Padre, y tú, Dios mío, hagas producir, Dios mío, en ellos el fruto, Dios mío, que tú esperas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces aquí entramos, amados hermanos, ¿verdad? Estamos en Hechos capítulos 3 y vamos a estar empezando en el versículo 11, ¿verdad? El versículo 10, perdón. Antes de esta sección donde vamos a estar predicando, aquí nos está explicando cuál fue ¿cómo se puede decir? La reacción, muy bien, hermano Walter, la reacción de la sanidad del cojo de la hermosa, ¿verdad? Dice aquí el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Este hombre, ¿verdad? Varios años, no se sabe cuántos años estuvo ahí, pero este hombre, ¿verdad? Sentándose, pidiendo la limosna, ¿verdad? Un día se encontró con Pedro y Juan. Pero sobre todo se encontró con el Mesías resucitado, ¿verdad? Y fue sanado y entró al templo y adoró. Y entró al templo y saltó. Y entró al templo corriendo, glorificando al Señor. Y ahora la gente que estaba dentro del templo decía, wow, este es el que acabamos de ver cuando veníamos entrando. Santo. Estaba sentado ahí. Y no solo hoy, sino que lo vimos el otro día. Y el mes anterior, y el año anterior, ¿verdad? Imagínense cuánta gente lo había visto sentado ahí. ¿Por cuántos años quizás? ¿Verdad? No se sabe. Pero la verdad, ellos estaban asombrados. Dice que estaban llenos de asombro y de espanto, porque estas cosas ya no se veían. Sino que Jesús, ¿verdad? Cuando Él vino, hacía muchos milagros, muchos prodigios. Pero no era cosa común, ¿verdad? Porque a la verdad que cuando vino Jesús hizo un gran trastorno. La gente estaba viendo sanidades y milagros que solo habían leído en los pergaminos, en los rollos, ¿verdad? Cuando leían sobre Elías y cuando leían sobre Eliseo, los profetas. Entonces aquí vemos en el versículo 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, ¿verdad? No tenían palabras. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces esta gente, viendo o sabiendo, o quizás se les dijo, ¿verdad? ¿Quién había hecho este milagro? Fueron a ver
a estos hombres, ¿verdad? Y dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Aquí está la reacción, ¿verdad? De uno que tiene el Espíritu Santo, la palabra, el poder. Amén. Porque cualquiera, ¿verdad? Que la gente venga, quizás se espanta. No, pero Pedro reaccionó de la manera que Jesús hubiera querido que él reaccionara. Amén. Empieza a abrir su boca y les empieza a predicar el evangelio, ¿verdad? Esta no es una reacción cualquiera, sino que, como le digo, esta es la reacción de un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de la palabra, un hombre que tuvo un verdadero encuentro con Jesús el Mesías, ¿verdad? Y aquí vemos y dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este andar a este, perdón. Y aquí, ¿verdad? Pedro rápidamente les pregunta, ¿por qué nos miran como si el poder para levantar a este hombre es nuestro? ¿Por qué nos miran? ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros? Y la verdad que esto me recuerda a una palabra que una vez mi hermano Walter, ¿verdad? No me acuerdo si fue en la radio o predicando, dijo, y es muy cierto. Porque muchas veces la gente ve un milagro y sigue a los evangelistas. Muchas veces ve una sanidad y quieren ver a los evangelistas, los siguen, ¿verdad? Ya tienen hasta el calendario del evangelista, dónde va a estar y todo eso. Y ya lo quieren seguir. Pero Pedro lo primero que les dijo era, este poder no es mío. ¿Por qué ponen su mirada en mí? Como dijo mi hermano, y esta es la palabra que soltó mi hermano Walter. Jesús dijo que las señales nos iban a seguir a nosotros, no nosotros seguir a las señales. Y aquí esta gente vio la señal y rápidamente fueron a ellos, ¿verdad? Y Pedro se negó a recibir gloria. Se negó, ¿verdad?, a recibir cualquier elogio. Porque mira lo que dice, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces aquí empieza ahora a hablar un poco de Jesús. ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder? ¿Verdad? Empieza a predicar el evangelio. Voy a dejar a mi hermano René que continúe un poquito y acote aquí a los versículos que hemos leído. Amén, amén, mi amado hermano. Y claro que sí, es así. Ellos estaban maravillados, ¿verdad? Porque no era común que se mirara eso en las calles ahí de estos milagros. No era común que un cojo fuera sanado, ¿verdad? No era algo que pasara tal vez todos los días. Entonces ellos estaban maravillados, querían saber de dónde había venido este poder. Entonces por eso ellos miraban a Pedro y a Juan, pensaban que ellos lo habían hecho. Que ellos habían, que algo tenían estos hombres que lo habían hecho. Entonces, pero Pedro, como dice, reconociendo esa humildad y esa dependencia que él tenía, que él sabía perfectamente que la gloria era solo de Dios. Esa misma actitud fue la que tuvo Juan el Bautista cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy, pero yo solo soy uno que va avisando. Como quien dice, yo nomás vengo preparando el camino, pero viene uno más grande que yo. Entonces, esa humildad es la que tiene un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos estaban maravillados. Pero cuando Pedro comienza a dejarles saber, ¿saben qué? Aquel Jesús a cual ustedes tuvieron la oportunidad de darle libertad, así cuando Pilato se les ofreció para que le tuvieran libertad y ustedes eligieron, ¿verdad? Porque cuando Pilato se les presentó a quien quiere, ¿verdad? Como era costumbre de ese día dar a un preso darle libertad, ¿verdad? Entonces el pueblo eligió al malhechor, a Barrabás. Entonces, pero cuando Pedro comienza diciéndole estos, cuando Pilato ya había resuelto darle a él libertad, ese Jesús, el que ustedes apoyaron para que se le condenara, ese Jesús es el que ha sanado a este hombre. Es que de ahí proviene el poder de aquel hombre que ustedes rechazaron, de aquel hombre que ustedes crucificaron. De ahí proviene y comienza él a darle diciéndole,
su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Entonces ahí comienza este hombre, como decíamos y veníamos hablando de Pedro. Desde el momento que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, Pedro cambió totalmente. Pedro fue otro hombre, ya no era aquel hombre que tenía miedo al decirle, tú hablas como él. No, Pedro presentaba a Jesús ahora con autoridad, lo presentaba entre las multitudes. Entonces él siempre, cuando ocurría un milagro, él agarraba y tomaba esa oportunidad para presentar a Cristo y para que la audiencia conociera que el origen de todo milagro, que el origen de toda sanidad era Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que puedo decir, hermano Walter. Amén, gloria al Señor. La enseñanza es especial. Aquí hay algo muy importante cuando una persona reconoce que Pedro entendió de que el principio que era Jesús que lo había llamado. Y que Jesús le había decomisado que él iba a ser un gran hombre de Dios, que iba a ser un hombre de Dios. Y aquí miramos algo muy especial, donde los hermanos han estado enseñando, aquí en el verso 11. Que eso pasa, hermano Dani, cuando hay personas que no están acostumbradas a ver milagros, porque en ese tiempo las enfermedades abundaban. Entonces en ese tiempo y en el día de hoy el poder de Dios se sigue manifestando con alguien que le cree. Porque para terminar aquí este punto, Pedro como uno de los líderes de la iglesia primitiva, como columna, como reconoció. Porque, ¿qué hubiera pasado, hermano Dani, si Pedro no dice ahí? Porque Pedro le dijo, ustedes porque están sorprendidos. Nosotros solamente somos los instrumentos que Dios está utilizando para manifestar uno de los dones espirituales, que era el don de sanidad. O sea, él fue el instrumento, pero donde se manifestó ese don de sanidad fue en este hombre, que la Biblia dice, Dani, que tenía más de 40 años de estar paralíticos ahí. La Biblia lo habla en Hechos 4:22, que tenía más de 40 años de estar ahí, mi hermano. Entonces Pedro reconoció que quien vía, mira, lo que me impacta es que sabes que dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ha glorificado, en otras palabras, a Jesús. En otras palabras, el Espíritu Santo glorificó a Jesús con ese milagro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando alguien es llamado, primeramente lo que tiene que reconocer que todo lo que hace es porque Dios está en él. Porque si Pedro no le hubiera dado la gloria a Dios ahí en ese momento, porque hoy en día, hermano Dani, hermano René, hay que cuidarnos cuando Dios nos usa, porque es peligroso, el ego se trepa. Y nosotros miramos a un Pedro sencillo que reconoció, hermano, porque si nosotros no le damos la gloria a Dios, mi hermano, entonces va a haber problemas. Mire lo que dice aquí, ve, Isaías 42:8. Yo, Jehová, dice, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. O sea, Pedro era un hombre también que conocía la palabra. ¿Me entiende? Él reconoció que lo que él había hecho no era él, sino que Dios lo había utilizado como instrumento. Entonces, eso es lo que estamos nosotros haciendo aquí. Lo importante no es lo que nosotros hacemos, no es lo que la palabra hace en nuestras vidas, cambia nuestras vidas. Entonces, el milagro más grande que nosotros hemos recibido es la salvación. Amén. Mano Dani, porque aquí hay mucho que abundar. Wow, amén. Esto está muy interesante, ¿verdad? Ok. La verdad que esto es algo que no ocurre mucho en estos días, pero estamos orando, ¿verdad? Nosotros como ministerio y también como iglesia, que estas manifestaciones del poder de Dios, ¿verdad? Empiecen a ser algo normal dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque a la verdad, amados hermanos, si usted estudia el Nuevo Testamento, era algo normal ver los milagros, los prodigios. Ya después cuando Cristo resucita y la iglesia empieza a crecer, era algo que se esperaba un milagro, se esperaba el poder de Dios. Como dice mi hermano Walter y como estaba diciendo yo, antes de eso la gente no lo veía, no era normal, no, pero cuando la iglesia empezó a crecer y el Espíritu Santo, ¿verdad?, empezó a usar a los apóstoles y a los creyentes, los milagros, los prodigios
Eso era algo que ya se esperaba, porque el poder de Dios, ¿verdad?, confirmaba el evangelio, como dijo, ¿verdad?, en Lucas 24, si no me equivoco, ¿verdad? Al final ya de Lucas, dice que ellos iban y predicaban y el poder de Dios, los milagros, iban confirmando el evangelio, la palabra que ellos predicaban. Entonces, amados hermanos, quisiera yo, para todos los que quieren tomar este apunte, ¿verdad?, para que cuando usted vaya leyendo el libro de los Hechos, hay quizás podemos llamarlo hoy, ¿verdad?, casi como un bosquejo o 4 puntos que todos los apóstoles tocaban cuando predicaban el evangelio. Y los 4 puntos se los voy a dar, ¿verdad? Dice, los primeros sermones o predicaciones tenían 4 puntos. El 1, la proclamación de que el tiempo del Mesías había llegado. ¿Ok? Usted va a ver a través de este sermón que predica Pedro, ¿verdad? Mientras lo vamos enseñando, él primero anuncia que el Mesías llegó. Amén. Y el Mesías murió y resucitó. El tiempo del Mesías ha pasado. ¿Ok? El número 1, proclamación de que el tiempo del Mesías había llegado. El número 2, citas del Antiguo Testamento que respaldaban que Jesús es el Mesías. Entonces, después de decir, ok, el Mesías llegó, después ellos daban citas del Antiguo Testamento que respaldaban, ¿verdad?, las profecías que respaldaban que Jesús era el Mesías y que él había cumplido estas profecías, ¿ok? Número 3, daban un repaso de la vida y los hechos y milagros de Jesús. Ellos recalcaban el ministerio de Cristo en la tierra. Ellos hablaban, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, hizo milagros aquí, hizo milagros allá, y hablaban del ministerio de Jesús. Y el 4 punto que tocaban era el llamado al arrepentimiento. Ellos casi siempre cerraban con decirle a los oyentes, ahora es tiempo para arrepentirnos, volvernos a Dios. Y siempre acompañaban eso diciendo, y para los que se arrepienten, vendrá el Espíritu Santo. Porque las bendiciones espirituales solo son para aquellos que obedecen a Dios y que siguen a Dios y que son hijos de Dios. Es bíblico. Cristocéntrico. Cristocéntrico. Era el mensaje. Y la verdad, hermanos, perdón que quizás me salga un segundo, pero cada vez que predicamos, no importa el tema, Cristo tiene que estar en el mensaje. Amén. Porque Jesús es el centro de la Biblia entera. Sea que usted esté predicando de Elías, de Eliseo, esté predicando de Jeremías, esté predicando de la carta de Timoteo, esté predicando a los Corintios, Jesús siempre está ahí, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Entonces, mis amados hermanos, dice, Pedro ahora empieza, ¿verdad? Desde el versículo 13. Empieza ahora a hablar de Jesús, diciendo que Jesús es el Dios de nuestros padres, el Padre, o sea, de los judíos, el Dios de los judíos, ¿verdad? Él levantó a Jesús y lo ha glorificado. Recuerden, amados hermanos, que la razón por la cual nosotros también hacemos los milagros, por la cual podemos orar al Padre y recibir cualquier bendición o cualquier petición que pedimos, es porque Jesús está a la diestra del Padre. Recuerde que Él dijo, ustedes harán cosas mayores porque yo voy a mi Padre. Cuando Él dijo, pidan lo que quieran porque yo voy a mi Padre. Todo era porque Jesús iba a estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nosotros cuando decimos, Señor, en el nombre de Jesús, es porque estamos pidiendo a través de Jesús al Padre. Por eso podemos nosotros recibir. Por eso Pedro empieza a decir, lo que ustedes acaban de ver es porque Dios glorificó a Jesús. Porque Jesús está a la diestra del Padre. Dice, Él es aquel, ¿verdad?, que ustedes entregaron a Pilato. Y no solo entregaron a Pilato, pero lo odiaron tanto que pidieron a Barrabás, un homicida. Dice aquí, y aquí empieza Pedro a declarar que Jesús es Dios. ¿Cómo? Porque aquí dice, ¿verdad? Vosotros negasteis al santo, que es un título solamente dado a Dios por los judíos. Amén. Ustedes negaron al justo, que es un título dado a Dios por los judíos. Dice, y pedisteis que se les diera un homicida y matasteis al autor de la vida. ¿Verdad? Son títulos, ¿verdad?, que solo se le daban a Dios, que los judíos reconocían que estos son títulos de Dios Padre.
¿verdad? De Dios Jehová, ¿verdad? Porque ellos no lo conocían como padre, sino que como Dios, como a Jehová. Pero este hombre le está dando estos títulos a Jesús. En otras palabras, ellos pudieron entender que mientras Pedro estaba hablando, él estaba diciendo que Jesús era Dios. En el 17 está la confirmación, hermano Dani. Amén. ¿Verdad? Ya vamos a llegar ahí. Y dice, y dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Ellos declarando, nosotros somos testigos de Jesús. Nosotros lo vimos resucitar. Nosotros sabemos, por eso predicamos estas cosas. Y yo quiero aquí ahora que, si quieren mis hermanos, entrar en el versículo 16. Ya que mi hermano Walter tiene algo ahí, pero quizás mi hermano René quiera tocar algo en el versículo 16. Amén. Amén. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, aquí Pedro les deja saber que todo ha sido por la fe. Todo es el resultado de la fe, ¿verdad? Que la fe que él puso, porque nosotros podíamos hacernos la pregunta, que el enfermo, el cojo, ¿será que creyó? Pero cuando Pedro le dice a él, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, pero poniendo la mirada fija sobre el cojo, yo siento que Pedro transfirió en él la fe. Y él estaba esperando que dice que le diera algo. O sea, él tenía la fe que le iba a dar algo. Entonces él tuvo fe. Entonces, pero Pedro le da la respuesta en el nombre de Jesucristo, levántate, ¿verdad? Entonces, pero aquí le dice que por la fe que es en él, en Jesús, a este que ustedes conocen, a este que ustedes ven todos los días aquí, le ha dado una completa sanidad. Entonces, aquí lo importante, amados hermanos, que aquí no se trata de mí, no se trata del mejor predicador, no se trata del mejor maestro, se trata de la fe, se trata de creer, se trata de poner su fe en Jesús. Si usted cree que Jesús lo puede hacer y usted deposita, como él dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijeres a ese monte, muévete de allí, ¿verdad? Entonces, Pedro aquí le deja saber y le va dando el origen, cómo es que se originó esta sanidad, cómo se originó el milagro. Y todo comenzó por la fe, ¿verdad? Él comienza a detallarle el Jesús que a ustedes entregaron, el que ya tenían la oportunidad de poderle darle libertad, pero ustedes crucificaron. Pero luego le dice, por la fe en ese Jesucristo, en él, es que este ha recibido la sanidad. Así que los milagros se originan por la fe, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta aquí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera orado y él no hubiera tenido fe? Bueno, Dani, ¿qué nos contestaría usted? ¿O cuál sería su punto de vista? Porque aquí hay un punto de vista, porque hoy en día hay muchas personas que oran por los enfermos y no se sanan. Hay personas que tienen fe, hay otras que no tienen fe. Entonces, ¿qué pasa en este punto de vista aquí? Sí, es necesario, ¿verdad? La fe, cuando uno ora por esta gente, por los enfermos, por los que necesitan, ¿verdad? La fe es algo que es muy importante en esta situación. No, algo muy tremendo. Entonces aquí vemos que todo fue por la fe de este hombre. O sea, este hombre sabía que Cristo sanaba. Este hombre sabía, mire más, porque hay algo poderoso en el verso 5, Dani, donde le dice, mirándole fijo a sus ojos. Hay algo bien tremendo. O sea, este hombre pudo percibir que ahí estaba la sanidad de él. Él pudo percibir. Entonces, Dios, mire, mi hermano, es que cuando hay fe, Dios está comprometido, Dani. Él dijo que si nosotros tenemos fe, Él va a obrar. Ahora, porque en vano sería si nosotros tenemos fe y Dios no hace milagro. Entonces, toda la activación aquí para que Dios manifieste lo imposible es tener fe. Si nosotros no tenemos fe, mi hermano, pues estamos perdiendo el tiempo. Amén. Y Dios quiere que nosotros tengamos fe, porque hay algo imposible para Dios, claro. Agradarle si no hay fe. Amén. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener fe. Amén. Es verdad. Recordemos, ¿verdad? Que como el centurión, ¿verdad? Tuvo fe. No era un creyente, pero tuvo fe en ese tiempo. Y yo sé que después de que él tuvo ese encuentro con Jesús, él pudo haber sido un creyente, ¿verdad?
También vemos a todos los que son toda la gente que Jesús sanó, ¿verdad? Que no eran en sí empezando como creyentes, pero tuvieron fe de que este hombre que pasaba ahí por Judá, ¿verdad? Por la región, ¿verdad? Él sanaba y la gente creía, ¿verdad? Y la gente decía, sí, sáname. O sea, eran paralíticos, eran los que tenían la lepra, ¿verdad? Y gente que pedía por otra gente, que tenían fe. Y es necesario, mis amados hermanos. O sea, tuvo que haber una medida ahí de fe, ¿verdad? Eso es algo muy, muy, muy hermoso que podemos aprender en esta enseñanza, ¿verdad? Y el versículo 16 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Ok? Hablando otra vez de que Jesús les está diciendo, ustedes entregaron a Jesús, ¿verdad? Pero lo hiciste por ignorancia. Porque, a ver si mi hermano René puede buscarme 1 Timoteo 1:13, donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Confiesa de que él perseguía a los cristianos, blasfemaba a Jesús, pero era por ignorancia. Recuerde que no podemos decir que el apóstol Pablo era un hombre malo antes de conocer a Jesús, porque él era un hombre celoso por la ley, creyendo que él estaba defendiendo al Dios de Israel al perseguir a los cristianos. Él pensaba que los cristianos traían una doctrina falsa, que estaban corrompiendo, ¿verdad? A Israel. Hasta que verdaderamente, como sabemos todos, él después se encuentra con Jesús, ¿verdad? Pero mire lo que Pablo le dice a Timoteo. 1 Timoteo 1:13, 1:13 dice de la siguiente manera. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Verdad? Él no creía en Jesús en esos tiempos cuando él perseguía a los creyentes, a los cristianos, ¿verdad? Y incluso como dice él en Gálatas después, o sea, después los creyentes andaban diciendo, ahora está predicando aquel que nos perseguía. Santo. ¡Wow! Y eso es algo muy hermoso, o sea que aunque él lo hizo en ignorancia, ¿verdad? Dios no lo culpó, sino que tuvo un encuentro con él y él se pudo arrepentir y dejar esas cosas que él hacía, porque lo hacía en ignorancia. Y aquí también Pedro le dice, ok, yo entiendo, no es culpa de ustedes porque lo están haciendo en ignorancia. Pero aquí ahora les dice que Dios, ¿verdad? En el versículo 18, si siguen leyendo, que Dios usó esta ignorancia para cumplir las escrituras de que el Mesías iba a sufrir. Amén. Él usó esta ignorancia de esta gente a que ellos tomaran a Jesús y dijeran, crucifíquenlo, para que el Mesías sufriera y se cumplieran las escrituras a pie de la letra, ¿verdad? Porque como sabemos, ¿verdad? Todo lo que pasa, Dios lo usa para su plan, para su voluntad. No hay nada que esté, ¿verdad? Hay cosas, mis amados hermanos, que en la gran esquema de todas las cosas, ¿verdad? Dios usa todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Es parte del plan de Dios, en un sentido, ¿verdad? No, y qué especial, hermano Dani, cuando nuestros ojos espirituales se abren. Entonces podemos comprender las cosas ahí, porque siempre que cuando nuestros ojos no son espirituales, nosotros siempre hacemos las cosas a lo contrario. Pero cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, es por ejemplo el punto que tocaba hermano Dani, hermano Pablo. Hermano Pablo estaba cegado espiritualmente, pero cuando los ojos se le fueron abiertos, le escribía esa carta a Timoteo y le dice, todo lo que yo hice antes fue por la ignorancia, por la ceguera espiritual. Y así estaba esta gente porque no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, entonces no lo reconocieron. Entonces eso pasa cuando nosotros estamos ciegos espiritualmente. Todo lo hacemos en una ignorancia, pero como dice Dani, Dios lo utilizó a la misma ocasión para llevar a cabo el propósito. Amén. Que el Cristo tenía que padecer, que tenía que sufrir. Todas las profecías del Antiguo Testamento tenían que llevarse al cabo y al punto de la letra, o sea, tenían que cumplirse. Amén, tenían que cumplirse porque sin la crucifixión, ¿verdad? Sin el sufrimiento no hay redención. Amén. Como dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay redención. No hay remisión de pecados. No hay remisión de pecado, no hay perdón. No hay perdón. Entonces nosotros necesitábamos, ¿verdad? Como humanidad, como la humanidad,
necesitábamos que Jesús derramara su sangre para que nosotros tuviéramos ese perdón de nuestros pecados. Y ya que yo conozco a mi hermano René y sé que la especialidad de mi hermano René es el evangelismo a las almas perdidas, yo quiero que él toque el versículo 19. Santo. Muy bonito el versículo, hermanos. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren, mis amados hermanos, algo muy importante aquí es de que después de haberle presentado ya a Jesús, haberle presentado el motivo Pedro a la audiencia, los que lo estaban escuchando en ese lugar, en el pórtico de Salomón, haberle dado y explicado el origen de por qué fue sano ese cojo, dado el origen de dónde produjo, de dónde vino ese milagro, haber expresado la fe que ellos tienen en Jesucristo, como quien dice, nosotros no somos cualquiera, nosotros tenemos fe en aquel Jesús, en el cual ustedes rechazaron. Pero viene Pedro, le dice, pero al que viene Pedro y no les cierra la puerta, sino que les da una oportunidad, les da lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, les da la puerta para que ellos salgan de esa ignorancia en que ellos viven. Entonces le dice, y que yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia. Entonces sabiendo que esto ya estaba profetizado, lo que iba a pasarle a Jesús, vemos aquí que se encuentra Pedro con ellos y le dice, mas ahora dice arrepentíos y convertíos, ¿verdad? No solo le dice arrepentíos y quédese así, sino que le dice arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Conviértanse a Jesús para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando la palabra de Dios se refiere a tiempos de refrigerio, se refiere a tiempos de paz, a tiempos de restauración. Que la vida sea sanada, sea restaurada, su vida sea cambiada. Una vida nueva. Una vida nueva. Que lo que está destruido sea reconstruido por Dios. Esos son los tiempos de refrigerio que Dios le quiere dar a aquellos que un día le rechazaron y los que le rechazan. Entonces, Dios siempre está atento. Dios quiere dar tiempos de refrigerio a la humanidad. Entonces, eso es lo que me impacta mucho a mí de Pedro, porque Pedro siempre había la oportunidad de hablar de Cristo y Pedro hablaba. Entonces, como quien dice, Pedro, mire, es otra característica de Pedro que no condena al decirle, ustedes le rechazaron, ustedes realmente se merecen lo peor. No, porque Pedro había sido lleno del Espíritu Santo y había empezado a entender los corazones como los entendía Cristo, ¿verdad? Con compasión, sabiendo, yo sé que ustedes se equivocaron, porque Pedro una vez también se equivocó, negó al maestro. Y Pedro había aprendido la lección de que a él no le rechazaron, a él no le cerraron la puerta, sino que Jesús le dijo, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, yo te amo. Entonces le vuelve a preguntar Jesús. Pero cuando le vuelve y le continúa preguntando, le da la responsabilidad diciéndole, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, tú vas a estar a cargo, Pedro. Pedro, tú vas a liderar, tú vas a ser aquí el líder. Yo ya me voy a ir queriéndole decir, Pedro, yo sé que tú me negaste, pero yo sigo confiando en ti. Entonces, aprender de esta manera, mis amados hermanos, que al mínimo error, usted no puede cerrarle las puertas. Porque ve que aquí le dice, pero arrepiéntanse, arrepentíos. Solo tienen que hacer esto para que vengan tiempos de refrigerio, para que el Señor, con su misericordia, venga y traiga tiempos de refrigerio a su vida, ¿verdad? Eso es lo que nosotros servimos a un Dios de misericordia, un Dios que le ama, un Dios que está atento a su clamor, un Dios que está presto para oírle a usted, oírle su situación, oírle su problema. Dios no se cansa de oírle, Dios quiere oírle, Dios está interesado en oírle. Y así que acercaos, arrepentíos y convertíos. Amén, gloria al Señor. En otras palabras, cambien de dirección y regresen a Dios. Amén. Santo. Eso me impacta porque ese es el llamado la táctica que tiene que tener cada predicador siempre al final de su sermón, hacer un llamado a las almas. O sea, en otras palabras, vuélvense a Dios, que en Dios ustedes tendrán una nueva vida, en Dios van a tener una vida diferente, una vida llena, como dice mi hermano Lago, de paz. El mensaje que escuchábamos hoy
en la tarde, en el culto de la 1, que la paz de Cristo iba a estar sobre Aleluya, nosotros. yes. Es una paz que se iba a sobrepasar todo entendimiento, Amen. mi hermano. Entonces eso es lo que Cristo hace cuando todos nosotros venimos, cambiamos de dirección, nos convertimos de verdad al Señor y entonces el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Amén. Amén. Y aquí, ¿verdad? Como estamos hablando, ¿verdad? Estos tiempos de refrigerio, ¿verdad? Como estaba hablando mi hermano René, son tiempos, ¿verdad? De paz interior, ¿verdad? Que donde el Señor Jesús va a traer descanso. Pero también hablando de la venida del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y mandamos un saludo a nuestro hermano Giovanni, ¿verdad? Que Suica. nos está escuchando y ahí, ¿verdad? Está queriendo aportar ahí por los textos y gloria a Dios, porque la verdad que cuando uno tiene palabra y somos llamados a predicar, hermano, no podemos resistir, ¿verdad? El querer predicar, eso es algo muy hermoso. Pero, ¿verdad? Es algo, como tengo aquí en mis notas, ¿verdad? Que también Pedro, se refería al recibir el Espíritu Santo. No solamente, ¿verdad? Primeramente viene esa paz, ¿verdad? Viene eso, pero viene, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar dentro del nuevo creyente. El nuevo creyente recibe el amor de Dios porque el Espíritu Santo lo llena. El nuevo creyente recibe la paz de Dios porque el Espíritu Santo lo llena, ¿verdad? Ellos reciben el refrigerio, reciben, ¿verdad? El descanso. El Espíritu Santo refresca a esa vida que antes estaba muerta, pero ahora tiene vida a través de la regeneración. Entonces, amados hermanos, esto es algo muy importante, que Pedro aquí está predicando un evangelio completo en estos tres versículos. Mire cómo dice, ¿verdad? Arrepiéntense para que sean borrados sus pecados y también reciban, refrigerio, ¿verdad? Ahora en el 20 dice, para que Jesucristo también ahora les sea enviado. El que estábamos anunciando, en otras palabras, Cristo viene pronto. Y va a ser enviado una vez más a la tierra, ¿verdad? El versículo 20, hablando de la venida ahora del Señor Jesucristo que va a regresar. Y el 21, ¿verdad? Ahora está hablando de que todas las cosas, cuando Cristo venga, Él va a restaurar todas las cosas a su diseño natural, a su diseño original, al diseño que el Señor, ¿verdad? Que Dios diseñó desde la fundación del mundo, que hubiera una humanidad, una creación que viva en unidad con el Padre. Eso es lo que está hablando, ¿verdad? Del 19 al 21. Quisiera que mi hermano Walter tocara el 22 porque yo sé que él trae algo para eso antes de terminar. Y sigue hablando Pedro y dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. O sea, eso es lo que Moisés, esta profecía que habló Moisés en el capítulo 18, verso 15 al 19 del libro de Deuteronomio. O sea, esta profecía se estaba refiriendo a Cristo. Entonces nosotros miramos el cumplimiento. Así como ustedes, como el pueblo escuchó a Dios a través de Moisés, así todos nosotros, todo el pueblo en ese tiempo que Jesús iba a venir, tenían que escuchar a Jesús, tenían que escuchar el evangelio del reino, el evangelio que él vino predicando, que vino para salvar, para libertar, para sanar a los enfermos. Todos tenían que escucharlo, mi hermano. Y al fin, hasta hoy, Dani, seguimos escuchando sus enseñanzas. Seguimos predicando sus enseñanzas. Amén. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. O sea, en otras palabras, todo lo que yo os hablé, va a llegar un tiempo donde Cristo cumple esta profecía que estaba hablando Moisés, mi hermano. Entonces, podemos ver que todas las cosas del Antiguo Testamento, hermano Dani, se cumplieron al fin. Así como estaba escrito, mi hermano, así se cumplieron. Gloria a Dios. Y hay tantas similitudes, ¿verdad? Que entre Moisés y Jesús, ¿verdad? Fueron llenos también ellos del Espíritu Santo. Ellos trajeron los pactos de Dios, ¿verdad? Y a través, como dice, ¿verdad? Moisés introdujo lo que era, ¿verdad? Inspirado por Dios, lo que era el sacrificio. Amén. Y Jesús vino a hacer el sacrificio. Amén. Perfecto. Entonces hay muchos paralelos, ¿verdad? Entre Moisés y Jesús, ¿verdad? Y no vamos a poder tocar todos. Pero ya para terminar, amados hermanos, ¿verdad? Aquí Pedro sigue hablando que a través de la Biblia los profetas, ¿verdad? Habían anunciado de que Jesús iba a venir.
de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir el siervo de Dios, que iba a venir el siervo sufriente, ¿verdad? El que iba a padecer por los pecados del mundo, el que iba a venir. Y no solamente eso, pero también que hay profecías en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que todavía han de cumplirse, ¿verdad? En el milenio y también en la eternidad, ¿verdad? Hay muchas profecías todavía por cumplirse. Y Pedro está tocando ahí diciendo que los profetas anunciaban estos tiempos también. Pero ahora él confirma, ¿verdad? Que a través de la simiente de Abraham, ya los últimos versículos ahí, ¿verdad? El Dios iba a bendecir a las naciones a través de esa simiente de Abraham. Y él, ¿verdad? Confirma y da el significado perfecto de eso cuando dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Jesús es la simiente de Abraham que vino a bendecir al mundo. ¿Y cuál es esa bendición? La vida eterna. La gracia, ¿verdad? Que vino a introducir la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor, para recibir salvación, perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo que morara en cada uno de nosotros. Esa es la bendición más grande que la humanidad, que las naciones de todo el mundo pudieron recibir, ¿verdad? El don de la salvación, el don de la gracia, el don de poder creer en Jesús y tener su vida restaurada, ¿verdad? Revivada, ¿verdad? Y no solo eso, pero reconectada con el Padre. Eso es la bendición más hermosa, ¿verdad? Dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Porque Jesús vino con un solo mensaje: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje lo predicaron sus discípulos, sus apóstoles. Que era tiempo que el mundo se arrepintiese y se volviera a Dios. Que nos volviéramos de nuestros caminos, ¿verdad? Como lo hice yo, como lo hizo mi hermano Walter, como lo hizo mi hermano René y mi hermano Giovanni que está escuchando. Que nos volvimos de nuestra maldad, de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir. Y volteamos y dimos la mirada, pusimos la mirada en Cristo Jesús. Nuestra dirección cambió. Nuestra dirección cambió, nuestro mundo se viró de arriba para abajo, todo cambió. Gloria a Dios. Cuando encontramos a Jesús, nos volvimos de nuestra maldad y ahora caminamos, como dice la palabra, en la senda antigua. Caminamos en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora podemos llegar al Padre, porque solamente a través de Jesús podemos llegar a conocer al Padre. Voy a dejar a mi hermano René que haga esta última oración, ¿verdad? Que él ore por cada uno que quizás hoy está escuchando y quiera recibir al Señor Jesús. Y también por todos esos hermanos que tienen ese deseo de predicar, que son llenos del Espíritu Santo. Para que el Señor, ¿verdad?, los use. Para que reaccionen así como Pedro reaccionó. Que cuando la multitud se acerque, puedan abrir su boca y declarar que Jesucristo es el Señor. Amén, mis amados hermanos. Gracias por este privilegio, hermano Dani. Dios me los bendiga a todos y nos hemos gozado con esta hermosa enseñanza, mis amados hermanos. Yo sé que la palabra ha tocado los corazones en esta tarde y yo quisiera que ahí humildemente quisiera ofrecerles a Jesucristo, ¿verdad? Es lo mejor que nosotros le podemos ofrecer. Es el propósito de nuestras enseñanzas, ofrecerles a Cristo, porque Él es la solución, Él es la salida, Él es la puerta, Él es el camino a Dios, Él es la única vía que nos lleva al cielo. No hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Y yo quisiera que si usted está dispuesto a entregarse a Jesucristo en esta tarde, repita conmigo esta oración, cierre sus ojos y comprométase con Dios y dígale: Señor, yo quiero creerte, yo quiero servirte, quiero que me uses así como usaste a Pedro, que me uses como usaste a Juan, como usaste a los apóstoles ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cierre sus ojos ahí y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, abro las puertas de mi corazón. Señor, yo creo en ti, quiero que vengas a morar a mi corazón, quiero que seas mi único Señor y Salvador, que perdones mis pecados, Señor, por la sangre de Jesucristo, que me perdones de todo pecado, borres mi pasado,
borre todo lo malo que yo he hecho, todo lo malo que yo he sido en este mundo, en esta vida. Que me des una nueva vida. Yo quiero nacer de nuevo. Jesús, sé tú mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Que no se borre jamás, que no se borre nunca. Escríbelo, Señor, allá, para cuando llegue aquel día que yo me presente delante de ti, yo pueda responder, he aquí, presente, poder entrar en aquel gozo Amén. para siempre y estar contigo por siempre, Señor. Gracias, Señor Jesús, por morar y venir a morar a mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Si usted ha hecho esta oración, créale al Señor, el Señor estará con usted, Él estará con usted. Y desde este momento, si usted le recibió, Él ya envió su Espíritu Santo, ya lo selló en este momento. Si usted recibió a Jesús, lo selló con el Espíritu Santo y ahora usted tiene un consolador que le guía a toda verdad. Amén. También vamos a orar por mis amigos, mis hermanos que nos escuchan, que tienen el anhelo de predicar, que por una u otra razón sienten temor. Yo quiero decirle algo, que el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos da ese valor, porque Pedro no tenía ese valor. Cuando llegó la persecución y él lo negó a Jesús, lo negó 3 veces. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando lo bautizó el Espíritu Santo, él tuvo el valor de pararse en aquel día de Pentecostés y decirle, varones, hermanos galileos y de todas las tierras que nos visitan, lo que ustedes ven aquí es obra de Dios. Entonces, cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, cuando viene esa llanura del Espíritu Santo, es cuando viene esa autoridad y el temor queda afuera. No hay miedo que valga cuando el Espíritu Santo está con usted. Amén. Dios amado, en esta hora hemos dado esta enseñanza para tu gloria. Para tu honra lo hemos hecho, Padre, en esta hora, mi Dios amado. Mira a tus siervos que están ahí, que tienen ese anhelo de predicar tu palabra, pero que por una u otra razón a veces se sienten atemorizados, sienten miedo muchas veces, Señor. Padre amado, envía tu Espíritu Santo, Dios mío, bautízalos en el nombre de Jesús. Amen. Tú, Jesús, bautízalo con el Espíritu Amén. Santo, porque tú, Jesús, eres el que bautiza con fuego, como lo dijo Juan el Bautista. Que eras tú el que bautizaba con fuego, Amén. porque Él era el que bautizaba con agua, Jesus. pero Jesús bautizaba con fuego. Yes. Es Jesús el que te va a bautizar, amado amigo, amado hermano, con el poder del Espíritu Santo. Nunca más vas a ser el mismo, jamás vas a volver a ser el mismo, Amen. porque vas a ser un siervo, vas a ser un predicador, una predicadora, un adorador, una adoradora, un misionero, una misionera, porque el Espíritu Santo estará contigo. Él te guiará, te usará, y como dijo Jesús, aún mayores cosas de las que hizo Jesús harás. Amén. Pero el Espíritu Santo es la clave. El Espíritu Santo es el que deja afuera todo el temor, todo miedo, así como tenían los discípulos. Pero cuando vino el bautismo en el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, ese temor quedó afuera. Quedó afuera. Así que en el nombre de Jesús eres bendecido. El Señor te bendice de manera especial, y en el nombre de Jesús anhelamos que esta enseñanza haya quedado en tu corazón y haya sido de mucha bendición a tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, yo he orado, te doy la gloria a ti. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por esta hora tan linda que nos ha entregado. Los esperamos la próxima semana a las 6, una vez más en el ministerio, instruyéndonos en la palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde, y recuerde siempre Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. y que Cristo les ama. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.